Vamos a ver lo que sale de todo esto. No prometo nada. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Está bien, Lucas? Sí, vos, Jonito. Gracias, Roberto, por estar. Creo que está Vidal en algún ratito. Ya Ahí llegó. está María Eugenia. Hola, Manu. Gracias. Gracias por venir. Está Soledad Acuña, en un rato en el móvil. Programón tenemos. Pero bueno, se viven horas de mucha tensión en la Argentina, vos ya lo sabés. Y hay muchos que comparan este clima político tan denso con la batalla de la 125. ¿Por qué? Porque empezó igual. Con un gobierno que me parece no tomaba conciencia de dónde se estaba metiendo. ¿Sí? El matrimonio Kirchner, 2008, yo me acuerdo, le gritaba enfurecido a la sociedad rural, le decía comandos civiles, los piquetes de la abundancia, pero no se daba cuenta. No se daba cuenta que atrás de la mesa de enlace había mucho más. Estaba el campo entero, después se sumó la clase media urbana, después se sumó Cobos, después se sumaron algunos medios de comunicación y terminó siendo la peor crisis de gobernabilidad que tuvo el kirchnerismo. Y terminó con la derrota electoral en 2009 a manos de Francisco de Narváez. Entonces, ojo con esto, con todo respeto. Acá está pasando algo parecido, no igual, parecido. Alberto Fernández está muy enojado con Rodríguez Larreta, muy enojado. Pero no se da cuenta que Larreta es solamente un vehículo, no importa Larreta. El problema no es Larreta, a nadie le importa Larreta. El problema es el enorme malestar de la sociedad porteña y de la sociedad bonaerense que necesita, y este es el verbo, necesita que sus hijos vayan a la escuela. Insisto con este concepto. El gobierno se confunde, me parece, si piensa que el problema es Larreta. A nadie le importa Rodríguez Larreta. El conflicto verdadero lo tiene con un sujeto político mucho más sólido, mucho más robusto, que es las familias. Las familias. ¿Qué familias? Familias de clase media, familias de clase trabajadora, familias ricas, familias pobres, familias porteñas, familias del conurbano, familias rotas que necesitan a los chicos en la escuela. ¿Por qué? ¿Qué significa un chico que no va a la escuela? Un montón de cosas. Abandono escolar, regresiones, pérdida obviamente del conocimiento, chicos en la calle. Es mucho más profundo que química 1. Pérdida de amistades, desorganización familiar, padres y madres que pierden el trabajo. ¿Ves que es mucho más profundo? Mira, abandono escolar. Solamente el año pasado 1,5 millones de alumnos dejaron definitivamente la escuela. 1,5 millones de alumnos, 13% de toda la matrícula. ¿Qué significa chicos en la calle? A ver, familia clase media alta, es un lío. Significa buscar actividades, buscar una niñera, buscar una plaza, organizarse. No pasa nada, la vida continúa. Familia de clase media significa que la madre o el padre deja de ir a trabajar para estar con el nene o con la nena. Ahora, familia pobre significa que el pibe, en lugar de estar en la escuela como corresponde, está en la esquina, cerca de la droga, cerca de la marginalidad, cerca del delito. Y de ahí, soldadito a un paso, no salís más. Entonces, repito, no ir a la escuela es mucho más profundo que no ir a la clase de química. Es mucho más profundo que no ir a educación física. La escuela en la Argentina se convirtió lamentablemente en una institución total, que educa, que contiene, que alimenta, que abraza al chico, que lo saca de la calle. Digo lamentablemente porque no está para eso la escuela. La escuela se convirtió en un todo, que le da amor, que le da reglas, que le da un ordenamiento psicoafectivo. La escuela en Argentina cumple una función total. Una función educativa, una función social, una función psicológica y una función económica, porque ordena la rutina familiar. Desconocer esto es desconocer cómo funciona la matriz social de Argentina. Este fin de semana yo veía, era como un meme, ¿no? Bastante gráfico en Twitter. Decía, se metió con los bares, zafó. Se metió con los comercios, zafó. Se metió con la oposición, zafó. Se metió con la justicia, bueno. Se metió con la mami del cole, están en el horno. ¿Qué significa este chiste? ¿Qué significa meterse con la mami del cole? Significa haberse metido con lo más profundo de la organización familiar. Ahora, ¿en qué otra cosa esto se parece un poquito a la 125? La obstinación del presidente. ¿Qué pasó en 2008? Los ministros le advertían, yo me acuerdo, a Néstor y a Cristina,
que iban a chocar. Curiosamente me acuerdo que el más moderado era el entonces jefe de gabinete, un tal, ¿cómo se llamaba? Alberto Fernández. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay varios ministros que no están de acuerdo con cerrar las escuelas. De hecho, el caso más obvio es Nicolás Trota, el ministro de Educación, que la semana pasada dijo esto: la presencialidad cuidada es una prioridad. Clarito, Nicolás Trota. El mismo Ministerio de Educación publicó una estadística contundente. Mira, porcentaje de casos positivos sobre la población escolar, estudiantes y personal. Con asistencia presencial se contagiaron el 0,16% de los estudiantes y el 1,03% del personal docente y no docente. Entonces, la fuente de esto es Ministerio de Educación Nacional, Trota. Ahora, miren qué interesante esta frase que dijo el presidente, escucha. A mí la rebelión no, ¿eh? A mí la rebelión no, ¿eh? En el Estado de Derecho las leyes se cumplen, ¿de acuerdo? El que está en desacuerdo con la ley, que vaya a la justicia y le diga a un juez que consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal, no lo sé. Pero así, no. Bueno, lo primero es, ahí están los jueces que pedía el presidente, ¿no? No es uno, son tres: López Alfonsín, Perugini y Machiavelli. Ahí tenés tres jueces que pedía el presidente, Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y lo segundo es, no es una rebelión. Presidente, con todo respeto y humildad, no es un capricho, no es una revolución. Ojalá que el presidente entienda que esto no es una lucha de poder. Nadie quiere lastimarlo, nadie quiere herirlo, nadie quiere voltearlo. Nadie está disputando poder con usted, presidente. Es una necesidad. No es un capricho de Larreta, no es un berrinche de Macri, no es una rabieta de Vidal o de Acuña. Es una necesidad de las familias argentinas. El presidente, con mucho respeto, debería salir de esta lógica antigua de gobierno. Lo mismo le pasaba a Cristina, yo me acuerdo. Cualquier crítica, comentario, cualquier marcha, cualquier queja era una batalla de poder. Y el kirchnerismo convirtió a la Argentina en un ring de box permanente. Ley de medios, aborto, YPF, cuarentena, cualquier visión diferente es golpismo, es rebelión, es sedición, es destrucción. Y así la Argentina se vuelve un país imposible de vivir. Opiniones libres, hechos sagrados, más o menos salió. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches.